Bueno, shalom para todos. Estamos hoy terminando esta serie que es tan importante para entender nuestra posición, nuestra identidad, nuestra relación con el Todopoderoso. Hoy vamos a terminar la serie de los pactos del Eterno. Vamos a terminar esta serie con dos pactos muy importantes de entender: el pacto davídico y el nuevo pacto. Realmente era necesario revisar los pactos anteriores, y yo animo a los que no hayan visto los videos anteriores a que los revisen, los dos primeros, para que ustedes puedan entender completamente, con toda seguridad, cuál es nuestra identidad y dónde es que nosotros estamos parados en las Escrituras. Porque realmente nosotros tenemos mucho amor por el Eterno. Yo sé que la inmensa mayoría de las personas que están en la iglesia sienten un inmenso amor por el Padre, quieren dedicar con sinceridad su vida, pero hasta hoy nuestros ojos fueron abiertos y hasta hoy podemos nosotros entender estos pactos que son tan definitivos en nuestro caminar. Nos vamos a ver hoy, entonces los invito a ver este estudio. Recordando que el Eterno nos dijo que no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Así que vamos a entrar en el estudio de estos dos últimos pactos. Y yo sé que muchas cosas hoy van a ser de mucho impacto, porque les aseguro que pocas veces tenemos la ocasión de ver la secuencia de los pactos, como en lo que vamos a ver hoy, especialmente en lo que toca con el pueblo cristiano, el pueblo que ha creído en Yeshua, el pueblo que escuchó su voz. Recordemos que, como dijimos en los estudios anteriores, recordemos que todo pacto entre el Eterno y el hombre está acompañado por señales, por sacrificios y por una solemne promesa del Eterno que sella la relación la relación entre él y su pueblo Israel. En los pactos, el Eterno siempre nos da una promesa de bendición si nosotros guardamos el pacto, o una promesa o una advertencia de maldición o de castigo si nosotros nos alejamos. Es decir, esto es una constante en todos los pactos, como hemos venido viendo hasta el momento. Tenemos también que recordar, para comenzar, que los pactos del Eterno son para siempre. Él hace un pacto y Él no lo rompe. Nosotros lo rompemos, nosotros somos seres humanos tan imperfectos, pero Él es perfecto. Él nunca va a romper un pacto. Así que entremos sin más preámbulo, entremos en el estudio del pacto con David. El pacto con David es muy importante de entender, porque cuando las personas llegan a las raíces hebreas, aquí comienzan una cantidad de piedras de tropiezo puestas por todos los antimisioneros que hay, que están tratando de torcer el camino a las ovejas de Israel de regreso a casa. Todo el que decide volver a Israel se encuentra con estos antimisioneros en el camino, y aquí es donde empiezan a lanzar una cantidad de piedras de tropiezo. La lanzan ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cómo puede probar que Yeshua realmente es descendiente de la casa de David? Esto lo vamos a entender hoy, y yo les aseguro que, como vamos a ver hoy las Escrituras, nunca más va a quedar una duda de esto, para que ustedes no se dejen desviar por estas personas que son enviadas por el enemigo a torcer, como les digo, el camino de las ovejas de Israel. Segunda de Samuel 7 nos habla de este pacto con David. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que el Eterno le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca del Eterno está entre cortinas. David está pensando, bueno, nosotros estamos ya tenemos casa, ya estamos habitando, pero la casa del Eterno sigue siendo el tabernáculo. Dice, está entre cortinas.
Y Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Eterno está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Eterno a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Eterno, tú me has de edificar casa en que yo more. Este pacto con David comienza con algo que va a ser un sello de este pacto, que es la casa del Eterno, la casa de David, como vamos a ir viendo en la medida en que avancemos. Vamos con el verso 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Es decir, ya el pacto que hace con David lo nombra a él entre todos los hijos de Israel, lo nombra como príncipe del pueblo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Si vemos hasta aquí nomás, ya vemos que esto es la continuación del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, donde le prometió una tierra donde Israel habitaría seguro y para siempre. Entonces aquí está hablando de ese pacto. Dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso, como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Eterno te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí nos está hablando del hijo Salomón, que es el que va a guardar, a edificar la casa para el Eterno. Yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí vemos entonces el pacto, el pacto que está haciendo el Eterno. Ya el Eterno prometió la tierra, ahora va a construir su casa. La casa la va a construir a través del pacto que hace con el rey David. Con el rey David a él le anuncia que no es él el que la va a construir, sino su hijo, pero aquí le está anunciando ya algo que vamos a ver que es muy definitivo y muy importante. Aunque Salomón pecare, dice: yo voy a castigar a Salomón, pero no voy a romper mi pacto por esto. O sea, no va a pasar lo que pasó con el pacto del Sinaí, que recuerda que con él terminamos en el estudio anterior, cuando el pueblo rompe el pacto. Ahora, entonces dice que la misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité, sino que será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Qué le prometió entonces? Un reino, una dinastía, posteridad, de la descendencia para siempre. Le prometió una herencia, le prometió paz, le prometió grandeza y le prometió bendición. Todo esto viene en el pacto davídico. Como habíamos dicho antes, un pacto no anula el pacto anterior.
El pacto lo único que hace es continuar el plan, y el Padre va haciendo su pacto en cada uno de sus pactos. Él va aportando algo que nos permite al final ver como la pintura completa. Aquí entonces ya nos está hablando con Abraham, Isaac y Jacob, nos habló de la tierra. Aquí con David ya nos habla de la casa. Las promesas dadas a David como pacto fueron similares a las promesas dadas a Abraham. Vamos a ver que no son diferentes, sino complementarias. Una tierra permanente para Israel. Recordemos, aquí en 2 de Samuel 7:1 dice: yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. En Génesis 12:7, ¿qué le dijo el Eterno a Abraham? Le dijo, el Eterno apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar al Eterno Abraham, quien le había aparecido. También le prometió una dinastía o una descendencia como Abraham. En 2 de Samuel dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré el reino. En Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Las bendiciones son similares, fíjense y verán. Ahora, le dice también, le promete que reyes descenderán de él, reyes descenderán de David, como le prometió a Abraham que reyes descenderían de él. En 2 de Samuel 7:12 dice que levantaré a uno de tu linaje para afirmar el reino, y lo nombra a él como príncipe. Aquí en Génesis 17:6 dice: te multiplicaré, le dice el Eterno a Abraham, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de sus generaciones por pacto perpetuo. Pero le anuncia que reyes descenderán de reyes y naciones descenderán de Abraham. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones? Hemos visto en todos los pactos que hay obligaciones que nosotros tenemos que cumplir para permanecer dentro del pacto. ¿Cuáles son las obligaciones del pacto davídico? De nuevo, como en el del Sinaí, la obligación del pueblo es la obediencia a la Torá. Por eso le dice: yo seré a él por padre, él me será por hijo. Si él hace mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará. O sea, de todas maneras, él lo va a castigar si desobedece, pero va a conservar la misericordia. Pero las obligaciones del pacto, de nuevo, es en la obediencia a la Torá. En Oseas 1:6 nos aclara, Oseas 1:6 nos aclara algo que es muy importante. Esta promesa de misericordia eterna con la casa de David, fíjese que no es con todo Israel. Pongan atención que esta es una promesa que le hace a David específicamente. Y le hace esa promesa a David ¿en nombre de quién? En nombre de la casa de Judá. Recuerden, Israel después, en el plan del Eterno, después de haber estado en el Sinaí y después de Salomón, el reino es dividido por voluntad del Eterno. El reino es dividido en las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá tiene una promesa que se la está haciendo en este momento personalmente a David, donde le dice que si él pecare, él lo va a castigar y lo va a reprender. Recuerde que el Padre dice que él disciplina a los que son hijos, a los que aman, pero él no disciplina a los que son bastardos. Entonces, a David le está diciendo: aunque la casa tuya peque, yo voy a tener siempre misericordia. Muy diferente de lo que dijo de la casa de Israel. Y esa es una diferencia que nosotros tenemos que entender. Vamos a ver Oseas 1:6. Bueno, en Oseas ya sabemos la orden del Eterno de que se casara con una mujer que fuera una mujer prostituta. Ahora,
Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo el Eterno, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Las personas que no hayan visto el estudio del profeta Oseas, se los recomiendo, está ahí en la lista. Y se los recomiendo porque esa es la historia, eso es lo de nosotros, es lo que toca con nosotros. Bueno, sigamos, pero le está diciendo, si la casa de Israel peca, no voy a tener más misericordia de ellos, pero mal de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Eterno su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. O sea, él está diciendo esa promesa, le está confirmando a través del profeta Oseas la promesa que le dio a David. Nunca desecharía el Eterno la casa de Judá por amor a David. Hoy nosotros estamos escuchando cosas pero terribles. Hay todo un grupo en las raíces hebreas que literalmente odian la casa de Judá y la desechan y se basan en que los que están en Israel están en pecado y que ya no son. Eso es contra las escrituras, porque el Padre mismo dijo, le prometió a David, si ustedes pecan, lo voy a disciplinar, pero jamás apartaré mi misericordia, nunca los voy a desechar. Pongan mucha atención a eso. Primera de Reyes 11:13 nos dice lo mismo, nos confirma también este mismo pensamiento del Eterno. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí está diciendo, yo no voy a romper todo el reino, la casa de Judá va a permanecer bajo mi protección y bajo mi misericordia. El Salmo 89:3 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, pongan atención, es una palabra hermosa la que utiliza con David, mi escogido, lo escogió como príncipe. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Eterno, tu verdad también en la congregación de los santos. Para siempre confirmaré tu descendencia. El reinado de Israel tiene que venir de la casa de David. Esa es la promesa que le juró el Eterno a David, su siervo. Jeremías 33:25, miren lo que dice. Así ha dicho el Eterno, si no permanece mi pacto con el día y la noche, miren la garantía del pacto con David, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. ¿Se dan cuenta? Aquí nos está anunciando que el Mesías, el que viene a reinar, tiene que ser de la descendencia de la casa de David. Tiene que ser de la casa de David. Y entonces dice, solo si dejaran de existir el día, la noche y las leyes del cielo, ese pacto se rompería. Bueno, hoy tenemos el mismo día, la misma noche, el pacto sigue intacto. Jeremías 33:22 dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. ¿Por quién está formada la casa de Judá? Recuerden que la casa de Judá está formada precisamente por los judíos, por Judá, los descendientes de Judá, los judíos, por Benjamín y por los levitas. Esta es una promesa que aquí el Padre le está confirmando a la casa de Judá. Nunca la desecharé. Si pecan, yo los voy a reprender, pero nunca apartaré mi misericordia de la casa de Judá. Ellos tienen una gran bendición. Ahora, ¿cuál es la señal del pacto de David? Entonces, ¿por qué hace un pacto con David si ya le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob la tierra? Dijimos por la casa. Entonces, por eso es que se habla de la casa de David.
La casa de David o la descendencia de David, muchas personas lo interpretan literalmente de sangre. Entonces por eso empieza esa lucha que con la genealogía de Yeshua, que si cuadra, que si no cuadra, que si es de aquí, que si es de allí. Vamos a ver que eso no tiene nada que ver. La casa de David, lo que se llama la casa de David, la promesa, el pacto davídico es con la casa de Judá. El Yeshua o el Mesías, el que venía a reinar descendiente de la casa de David, tenía que nacer en la casa de Judá. Esa era la condición esencial, pero vamos a probarlo en las escrituras. La señal del pacto entonces es la casa. La casa de David como dinastía, que se llama hasta el final la casa de David, es un sinónimo de casa de Judá. Así como de la casa de Israel un sinónimo es Efraín o la casa de José, de la casa de Judá un sinónimo es la casa de David. También la casa física como el templo, y también ahora que no hay templo, nosotros como creyentes que somos un templo, digamos, ambulante, como otra vez, como si hubiéramos vuelto al tiempo del tabernáculo. En 1 Corintios 6:19 vemos esto, donde nos dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis del Eterno, y que no sois vuestros. Entonces, fíjense que toda la señal del pacto con David está relacionado con el término casa, la casa física, la casa de David como dinastía y nosotros como cuerpo de creyentes. Ahora vamos a ver las pruebas bíblicas de que decir la casa de David es decir la casa de Judá. Para que ustedes, como les dije al principio, no se dejen torcer el camino de los antimisioneros, no se dejen torcer el camino de estos hombres enviados a hacer daño en este tiempo. No permitan que eso suceda. Muchos hasta han dejado a Yeshua, nomás porque ignoran las escrituras. Y miren lo que dice. Primera de Reyes 12:19. Dice: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Qué es lo que de qué nos está hablando? Nos está hablando de la separación entre la casa de Israel y la casa de Judá. Pero en Primera de Reyes 12:19 no dice casa de Judá, sino que se apartó la casa de Israel de la casa de David hasta hoy. No fue de David, el padre, los hijos y los descendientes, aquí los nietos, los bisnietos. No, es de la casa de Judá. Hace referencia al contexto. Segunda de Reyes 17:21, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron a Jeroboam, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Eterno y les hizo cometer gran pecado. Lo mismo, aquí está hablando de la separación. ¿Quién fue el primer rey de la casa de Israel? Jeroboam. Pero aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? No, aquí no está diciendo que lo apartó de la casa de Judá, sino de la casa de David, lo que nos prueba que es un sinónimo. Segunda de Crónicas 21:7. Mas el Eterno no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Aquí lo mismo está hablando es de la casa de Judá. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, que es una profecía que no se ha cumplido. Todavía recuerden, la restauración de Judá no ha llegado. Nosotros hoy estamos en el tiempo de la restauración de la casa de Israel, pero la casa de Judá no ha sido restaurada. Por eso es que vemos que en realidad hay mucho pecado en la casa de Israel, en la casa de Judá, pero igual los amamos porque son nuestros hermanos que todavía no les ha llegado el tiempo de la restauración. Cuando llegue ese tiempo de Zacarías 12:10, mire lo que dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Ustedes me van a decir que si esto no se ha dado todavía, hoy alguien en la casa de Judá sabe quién es descendiente del rey David. Nadie.
Nadie sabe quién es descendiente del rey David. De lo que nos está hablando como la casa de David es de Judá, porque están en Israel. Recordemos también, lo hemos visto en otros estudios, que el regreso a Israel, cuando Israel sea nación o fuera nación de nuevo, los que volverían allí serían los de la casa de Judá, no todo Israel, sino la casa de Judá. Por eso Zacarías dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, es decir, los que están en la tierra de Israel, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice el Eterno, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo es que esta es la restauración de la casa de Judá. ¿Cuándo va a pasar? Cuando el mundo ataque a Israel, en esa guerra que todavía no ha llegado. Ese día, la gente que está en Israel, viendo que su ejército no es capaz de contener la furia del mundo contra Israel, ellos van a buscar al Eterno, y cuando levanten sus ojos al cielo van a ver al que traspasaron. ¿A quién dice el Eterno? A mí, a quien traspasaron. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo tan claro? ¿Quién es el que traspasaron? A Yeshua. Recuerden que en el siguiente capítulo lo dice más claro todavía. ¿Quién te hizo esas heridas en las manos y en los pies? Me las hicieron en la casa de mis amigos. O sea, todo el contexto nos está afirmando que es Yeshua el que traspasaron, pero también nos está afirmando que es el mismo Eterno. Dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, pero también, y lo que nos ocupa hoy, está diciendo que la casa de Judá es sinónimo de la casa de David. La llama la casa de David porque él le promete misericordia a la casa de Judá eternamente por amor a David. Zacarías 13:1, que es dentro del contexto de esta restauración de Judá, dice: y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Se dan cuenta, en ese tiempo, cuando ellos vean al que traspasaron y todos reconozcan a Yeshua llorando, porque así va a ser, entonces dice que habrá un manantial abierto para la casa de Judá, aquí lo llama la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén, para purificarse de pecado y de inmundicia. El Salmo 122 también nos lleva entonces a entender lo que es el tabernáculo de David. ¿A qué se refiere? A todo lo que, fíjense que no es solamente, aquí vamos a ver, que lo que se llama el tabernáculo de David no es solamente su descendencia física, y no todo el aquí. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Eterno iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yah, las tribus del Eterno, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Eterno, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Se dan cuenta? Aquí ya no está hablando de todo Israel, cuando todo Israel, el pacto con David edifica la casa. Y ya todo viene, la restauración de todo Israel es otra vez el tabernáculo de David. El tabernáculo de David entonces nos habla de la reunificación de Israel. Ahora, fíjense de dónde viene el Mesías. Lucas 1:27 nos dice: vino una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María o Miriam. Miriam el nombre hebreo. En Lucas 1:69 dice: nos levantó, la profecía nos dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, es decir, en la casa de Judá. La casa de Judá era la única que estaba presente. Así que no se afanen tanto por probar que si falta uno, que si Jeconías, que si no sé qué, toda esa discusión que los antimisioneros tienen también montada, y que tantos ingenuos que no conocen la palabra han caído en ella y se han apartado de todo, como vamos a ver hoy al final.
Hechos 15:16, fíjense esto, porque estamos hablando del tabernáculo de David. Hechos 15:16, cuando ya el nuevo pacto se ha sellado, entonces dice, se habla de nuevo de dice, reedificaré, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Es decir, cuando viene Yeshua, eso lo vamos a ver más claro en el nuevo pacto, cuando viene Yeshua viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, sella el nuevo pacto, entonces se vuelve a edificar el tabernáculo de David, las 12 tribus que vuelven otra vez a Jerusalén con todos los extranjeros que quieran anexarse o que sean injertados en Israel, y vuelven como un solo pueblo, que es lo que se llama el tabernáculo de David. Amós 9:9 dice, porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Que miren, esto es lo que está ocurriendo hoy. Fíjense que esta es una promesa que es hermosa y toca con nosotros directamente. Porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Hago un paréntesis muy corto para hacer una aclaración. Muchas personas piensan que los que de una u otra manera sabemos que descendemos de judíos que se asimilaron a las naciones y se volvieron católicos por la presión de la Inquisición, por preservar su vida, creen que no son de la casa de Israel. La casa de Israel somos todas las ovejas perdidas. Ya al final el Padre vuelve y nos ubica a cada uno donde tenemos que estar. Los que somos descendientes de Judá volveremos a Judá, a la casa de David, y los otros en cada uno en su tribu. Pero recuerde, el tabernáculo son todas las tribus de David. Entonces aquí nos dice que al final la casa de Israel será zarandeada, es lo que está pasando hoy. Hoy se está levantando otra vez la casa de Israel. Dice, y en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. O sea, otra vez restauraré las 12 tribus y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. O sea, cuando estaba David estaban las 12 tribus y David fue nombrado príncipe sobre Israel, príncipe sobre las 12 tribus. Restaurar el tabernáculo es volver a reunir las 12 tribus y otra vez David vuelve como príncipe. Fíjese, nos dice la profecía que David va a resucitar el día que venga el Mesías y David va a ser príncipe sobre Israel, va a ser príncipe. Recuerde, Yeshua, el Mesías, rey de reyes, y David, el príncipe en Israel. En aquel día entonces levantaré el tabernáculo caído de David, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que el que ara alcanzará al segador, el pisador de las uvas al que lleve la simiente, los montes destilarán mosto, los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos, comerán el fruto de ellos, pues los plantaré en su tierra, la promesa que le hizo Abraham, Isaac, Jacob y ahora David, y nunca más serán arrancados de la tierra que les di, ha dicho el Eterno, tu Elohim. Son promesas pero preciosas. Ahora, ¿quién es el garante del pacto davídico? Es Yeshua. El garante del pacto de David es también Yeshua, como hemos probado en los pactos anteriores, que sigue siendo Yeshua. Desde el principio, desde el mismo Génesis, ha sido Yeshua, la imagen visible de Elohim, el garante de todos los pactos. Recuerdan en el pacto con Abraham, por ejemplo, cómo caminó entre las piezas. Bueno, cuando ustedes vean o si ya vieron los videos lo van a entender. Entonces, ¿por qué sabemos que Yeshua es el garante también del pacto davídico? ¿Cuál es la prueba? Isaías 11:1. Isaías 11:1 nos dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Fíjense,
saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. O sea, de esa casa de David viene el vástago que retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Le hará entender diligente en el temor del Eterno, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Recuerden, solo el Padre puede leer la mente y los corazones. Yeshua podía hacerlo. Porque Yeshua cuando alguien dice en muchas enseñanzas que Yeshua es un hombre cualquiera, ¿ustedes creen que un hombre cualquiera puede leer la mente y el corazón? Solo lo puede hacer el Eterno. Yeshua lo hacía, ¿por qué? Porque él es la imagen visible de Elohim. Entonces dice, juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Quién hace esto? El Mesías, que es el que viene a hacer justicia. Herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Quién es el que aparece en Apocalipsis también con la espada en su boca? Que es la Torá, que es precisamente la palabra del Eterno. Él se herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí nos está haciendo referencia a todo lo que estamos viendo en Apocalipsis. Será la justicia cinto de sus lomos. Él es la justicia misma. Yeshua, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. Aquí ya nos está hablando, pasa un tiempo ya futuro. Cuando estemos en el tiempo del milenio, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Cuándo ha pasado esto en el pasado? Jamás. Eso va a pasar en el milenio. ¿Y quién es el que tiene todo el espíritu del Eterno? Es Yeshua, es el Mesías, que nosotros sabemos que es Yeshua, y es el que viene a juzgar la tierra. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. En aquel tiempo acontecerá, fíjense esto, que la raíz de Isaí, o sea, habrá un tiempo, que ya ese sí ya pasó, cuando la raíz de Isaí, o sea, ese descendiente, ese vástago que retoñará de las raíces de Isaí, dice, estará puesto, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Quién fue levantado como pendón a las naciones? Yeshua en el madero. Ese madero levantado allí en este monte de los olivos es lo que ha traído por 2000 años a todas las ovejas de la casa de Israel. Aunque tuviéramos un mensaje incompleto, digamos, que no habíamos visto en su totalidad, aunque tuviéramos muchas cosas distorsionadas, pero que fue lo que nos hizo a nosotros correr detrás de Yeshua, verlo levantado en ese madero. Y entonces dice, y será buscado por la gente, y su habitación será gloriosa. Y dice, y después acontecerá que el Eterno alzará otra vez su mano, es decir, ahora y en el tiempo que viene, cuando Él vuelve otra vez, dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, a nosotros, que éramos, y a los esparcidos de Judá, de los confines de la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Yeshua? Hoy está levantando la casa de Israel, está también siendo revelado a muchos de la casa de Judá, y un día, según nos dice Ezequiel 37, vamos a ser unidos en la mano del Eterno, en una sola vara. Y se disipará, cuando ya estemos unidos, se disipará la envidia de Efraín, la envidia que Efraín le tiene a Judá por ser Judá tan bendecido, pero porque Judá nunca dejó la Torá. Los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, y Judá no afligirá a Efraín, como nos ha afligido a nosotros Judá, diciéndonos paganos que la Torá no es para nosotros, que para nosotros son las leyes de Noa.
A propósito, y se los vuelvo a repetir porque no me gusta perder ninguna oportunidad, cuando a usted le digan que usted como gentil tiene que cumplir las leyes de Noé, salga corriendo, que eso es una enseñanza de odio, eso es mentira, eso no lo dice la escritura, es una enseñanza de odio con la que Judá aflige a Efraín. Entonces, ¿quién es el que cumple Isaías 11? Yeshua. Por eso Yeshua es el garante del pacto de David. Entonces, ese es el pacto de David, relacionado con ¿qué? Con la casa, con el reinado y con la descendencia, con el Mesías que saldría de la casa de David, es decir, de la casa de Judá. Ahora, entonces, hasta aquí vimos el pacto con Adán, vimos el pacto con Noé, que fueron hechos con toda la humanidad. Vimos también el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que son hechos con Israel específicamente, ya no con toda la humanidad. Ya desde Abraham, el Eterno decide elegir un pueblo, recuerde, un pueblo que sea sal y luz a la tierra, y todas las naciones de la tierra que quieran venir a ser parte de ese pueblo, las puertas están abiertas para entrar. Antes se podían sumar simplemente como lo hicieron los egipcios, hoy a través de Yeshua, después vamos a entender eso. Ahora, entonces, compró el pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuál fue? Vimos que fue la tierra prometida. ¿Cuál era la obligación de ese pacto? La fe y la fidelidad. Es por fe, todos los pactos son por fe. Olvídense de esa historia que le dicen a uno en la iglesia, que es que en el antiguo pacto todo era por la ley, por la obediencia. No, es por fe desde el principio hasta el fin, por fe y fidelidad. ¿Y cuál es la señal del pacto de Abraham, Isaac y Jacob? La circuncisión, eso lo vimos en el pacto. El pacto de Sinaí, que es el pacto que sigue ya con Israel nuevamente. ¿Cuáles son las promesas? Bendiciones para los que obedezcan la Torá, maldiciones para los que no lo hagan. La obligación del pacto, ¿cuál es? De nuevo, fe y obediencia. ¿Y cuál es la señal de ese pacto del Sinaí? El Shabbat. Sin el Shabbat no está bajo el pacto. Ahora viene el pacto davídico, las promesas, reino, herencia, dinastía, grandeza, paz y bendición, ya lo vimos. La obligación del pacto, ¿cuál es? La obediencia a la Torá. Y la señal del pacto, ¿cuál es? La casa de David en cualquiera de sus aspectos. Entremos entonces en el último pacto, el nuevo pacto. Este nuevo pacto, yo espero de todo corazón, mire, es mi oración al Padre, que yo hoy les pueda presentar este nuevo pacto de tal manera que quede absoluta claridad, porque el pacto más distorsionado es el nuevo pacto. Primero, porque nosotros aprendimos que el nuevo pacto era con una iglesia gentil, y vamos a ver que eso no existe. Venimos en una secuencia de pactos solo con Israel, así que vamos a estudiar el nuevo pacto de tal manera que ustedes puedan tener esa seguridad en sus corazones. ¿Qué fue lo que ocurrió con el pacto antiguo? Nosotros tenemos que saber, cuando dice nuevo pacto, quiere decir que hay uno antiguo, que fue ¿cuál? El pacto del Sinaí. El pacto del Sinaí es el que se llama el que se llama comúnmente, porque ese realmente no es un nombre correcto, pero para que nos entendamos, es el que comúnmente se llama el pacto antiguo. La idea dentro de la iglesia es que ese pacto ya está anulado, la Torá está abolida, eso es historia. Lo cargamos ahí en la Biblia debajo del brazo porque es parte de la historia, y eso no le toca sino a los judíos. Eso es lo que dice la iglesia. Para nosotros es el nuevo pacto con la iglesia gentil. Ya no hay Torá, ya no hay que obedecerle, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Bueno, una cantidad de distorsiones que, como les digo, yo espero que hoy queden muy claras, pero a la luz de la palabra. Entonces, vamos a ver lo que ocurrió con el antiguo pacto. Vimos que el pacto antiguo fue sellado con sangre. Recuerden, el pacto fue dado en el Sinaí, y hubo una ceremonia, siempre hay una ceremonia. Esa ceremonia del antiguo pacto
fue sellada con sangre y el pueblo de Israel se comprometió a obedecer la Torá. Esto es un dato muy importante que nunca se dice, pero que nos ayuda a relacionar los dos pactos. Éxodo 24:7, vamos a recordarlo. Dice que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, o sea, leyó toda la Torá a lo que el pueblo se tenía que comprometer a obedecer. Entonces dice, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. O sea, él les mostró la Torá y el pueblo se comprometió en ese pacto, se comprometió a obedecer lo que estaba escrito allí en las tablas, en la piedra, que había sido escrito por el dedo mismo del Eterno. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sobre todas estas cosas. Él tomó, recuerde, él hizo que se hicieran unos sacrificios de becerros y de corderos y él tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Así se selló el pacto antiguo. He aquí la sangre del pacto. Ahora, ¿con quién se hizo ese pacto antiguo? Se hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Se hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel. O sea, Moisés les dio las condiciones del pacto, y el pueblo se comprometió a obedecerla, a obedecer todo. Recuerde, yo dije ahorita las tablas en piedra todavía no habían sido dadas. Ahora, entonces el pacto en sí es, ahora pues, dice el Eterno en Éxodo 19, el pacto antiguo, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si dieres oído a mi voz, si ustedes me obedecen y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro y ustedes me serán un reino de sacerdote y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense, esas palabras, un reino de sacerdote y gente santa, es para los hijos de Israel. Nosotros aprendimos que ya como ese primer pacto había sido abolido, entonces ahora el reino de sacerdote y gente santa eran gentiles que no guardaban la Torá. Eso es imposible, porque recuerda que dijimos desde el principio, el Eterno no falla a sus pactos, Él no los cambia. Y aquí dice, solo si dan oído a mi voz, solo si ustedes guardan mi Torá, entonces serán un reino de sacerdotes y gente santa. Muy pronto el pueblo se fue detrás del becerro de oro. Recuerden, ya Moisés sube a recibir las tablas del pacto. Él sube y el pueblo se queda allí en el monte, pero ellos empiezan entonces a pensar, como nos dice Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Nosotros pocas veces tal vez hemos hecho como la referencia por qué el pecado del becerro de oro rompe un pacto tan importante. O sea, nosotros somos pecadores, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué este pecado? Este pecado fue tan grave que rompió el pacto porque ellos levantaron otros dioses. Al ir detrás de otros dioses, ellos rompen ese pacto con el Eterno. Porque recuerde, en el Sinaí se había prometido, se había hecho la primera parte de lo que se llama en las escrituras el desposorio, el matrimonio. Era el compromiso de bodas, donde ya el Eterno estaba considerado
como el esposo del pueblo de Israel. Pero aquí le es infiel con otros dioses. Por eso dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces el Eterno dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, miren la declaración que hicieron. Recuerden, el compromiso de un pacto es una declaración. Aquí el pueblo declaró, Israel, estos son tus dioses, esos dioses falsos que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora sí ven la gravedad del pecado del becerro de oro. No fue solamente que construyeron el becerro de oro y entonces hicieron un ídolo. Nosotros nos imaginamos como cuando se hace una estatua de María o algo así. No, este no era el caso. Este era un caso más grave porque aquí ellos habían dado la afirmación de que esos eran los dioses ahora de Israel y que esos dioses falsos eran los que los habían sacado de Egipto. Por eso se rompe el pacto con el Eterno. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué significa que hubiera quebrado las tablas? Recuerden, las tablas eran el compromiso de bodas. Esas tablas eran el compromiso de bodas. Cuando la rompió, esa era la ketubá de las bodas. Cuando la rompió, el pacto quedó roto por la infidelidad de Israel. Ya estaba casada con el Eterno y le fue infiel con los dioses de Egipto. Entonces, en Éxodo 33, él quiebra ese pacto. Bueno, ¿qué es lo que sucede después? Ustedes, los invito a los que están más nuevos a que lean paso a paso, con mucha atención todos estos capítulos para que ustedes lo puedan entender. No lo podemos hacer aquí por tiempo. Pero en Éxodo 33 ya empieza todo el diálogo entre el Eterno y Moisés. El Eterno quiere destruir ese pueblo y levantar una descendencia a Moisés, pero Moisés intercede por ellos y finalmente el Eterno en Éxodo 33 recuerda el pacto con Abraham. Si ven, los pactos son complementarios, no anula el uno al otro. Entonces dice, el Eterno dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. O sea, él se acuerda del pacto con Abraham, Isaac y Jacob y le dice, bueno, está bien. Yo le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría la tierra de Israel. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero la única diferencia es que ya le dice el Eterno, pero yo ya no voy en medio de ustedes. Él estaba en medio del pueblo, ahora ya él no iba a estar. Él está bien, yo recuerdo el pacto, pero ahora yo no voy a estar en medio de ustedes, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces los hijos de Israel, dice, se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Se despojaron ¿Por qué estoy haciendo referencia a ese versículo que lo hubiera podido omitir? Pero solamente les quiero decir algo muy interesante, que muy pocas veces yo he oído algo. Realmente ahora en las raíces hebreas, digamos que nunca he escuchado. Lo he escuchado más bien de la tradición judía. Él dice que esa palabra que se despojaron de los atavíos que tenían hasta ese momento, los que habían sido nombrados como reyes y sacerdotes. Y Rashi, uno de los judíos más importantes, de los sabios, dice que cuando aceptaron obedecer, ellos habían recibido coronas. Otros dicen que eran como capas reales lo que habían recibido. Es decir, ellos sabían, ese pueblo de Israel, cuando dijo que iban a obedecer,
digamos, el día que se celebró, es que se celebraron esas bodas, había adquirido una vestidura especial que ahora la perdía. Él seguía la misericordia, sigue el pacto, pero ya vamos con dos cosas que ya no van a estar presentes. El Eterno mismo no va a estar en medio del pueblo y ya Israel no va a estar con sus vestiduras reales. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Recuerde, el Eterno estaba en medio del pueblo. Ahora entonces el tabernáculo estaba en medio del pueblo. Ahora el tabernáculo lo lleva fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Eterno salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Miren esto tan interesante. De pronto, de verdad que me voy un poquito, pero es que no quiero perder esta oportunidad. Lo que se llama el tabernáculo de reunión en las escrituras, el Targum lo llama la tienda de la casa de estudio. Entonces dice que lo llevó fuera del campamento, el tabernáculo, y lo llamó la casa de estudio. La casa de estudio después se llamaron las sinagogas. Se recuerda de las casas de estudio, que ahora diferentes del templo, lógicamente. Pero en este momento, el tabernáculo en sí se quita del medio del pueblo, se pone a un lado y se pone como casa de estudio. ¿Por qué? Porque ya el Eterno solo les había dado los mandamientos y ellos habían fallado muy pronto. Ahora el pueblo tenía que tomar la decisión de salir de su casa, venir a la casa de estudio y estudiar los mandamientos. La misma obligación que tenemos nosotros hoy de conocer la Torá, de venir a la casa del Eterno a aprender, o de venir por el internet o nosotros en la casa, abrir la Torá y aprender la Torá. Esto es algo que es obligatorio ahora para Israel. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. O sea, recuerden, el tabernáculo ya está fuera del campamento. Ellos veían que Moisés iba hasta el tabernáculo y todos salían. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Eterno hablaba con Moisés. Ya el Eterno no estaba en medio del pueblo, ahora el Eterno estaba en ese tabernáculo, y cuando Moisés iba, la nube descendía. Cuando Moisés entraba, la nube descendía. Viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. Desde lejos ellos adoraban. Y hablaba el Eterno a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él se volvía al campamento. Pero miren esto tan interesante, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fíjense que a veces nosotros encontramos en los versículos de la Torá como una frase que no continúa, no se relaciona directamente con la anterior, pero claro que siempre van a tener un significado. ¿Quién es el que reemplaza a Moisés? Josué. ¿Y qué estaba caracterizando a Josué desde este momento? Que estaba estudiando la Torá en la casa de estudio, como dice el Targum. Y dijo Moisés al Eterno: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no has declarado a quién enviarás conmigo. Recuerde, ya está bien, ya Moisés se tiene que movilizar, ya se tienen que ir al desierto, ellos tienen que levantarse, pero Moisés tiene la preocupación de que el Eterno le dijo: yo no voy a ir con ustedes. La Chequiná no iría con ellos. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino para que te conozca. Permite que yo vea de qué manera, en otras palabras, permite en qué manera tú vas a ir con nosotros en el desierto. Y dice, y que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Interesante. El Padre no va a estar, pero hay una imagen visible que va a estar con ellos. Ya hemos visto en muchos estudios cómo ha aparecido, pero
Miremos esto aquí tan interesante lo que pasa. Él le dice, yo voy a enviar mi presencia. No va a estar él, le dijo, yo no voy a estar en medio porque ustedes son de dura servicio y lo voy a consumir, pero va a estar mi presencia. ¿Quién es la presencia? La imagen visible del Elohim invisible. Es Yeshua, eso es lo que nos dice la escritura. Ahora Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué conoceré que he hallado gracia? Y sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, que nosotros seamos un pueblo diferente, que llevemos nuestro Elohim con nosotros. Entonces el Eterno le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y él respondió, te ruego que me muestres tu gloria. Fíjense, esto es muy importante porque ¿a dónde quiero llegar? A probar que la presencia que iba a ir con el pueblo es la presencia de la gloria del Eterno, de la presencia, la imagen física de Elohim, una imagen visible de Elohim, que él iba a ir con ellos. Y le respondió, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Eterno, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano. Recuerden, el Eterno pone a Moisés en la hendidura de la peña y lo cubre con la mano, hasta que haya pasado. Dijo, pero después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. ¿Qué fue lo que vio Moisés como la gloria del Eterno, la presencia que iba a ir con ellos? Dice que vio la espalda, pero no vio su rostro. Entonces en Éxodo 34 dice, y el Eterno dijo a Moisés, entonces alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces, un momento, devolvamos acá un poquito. La gloria del Eterno, que Moisés vio la espalda, es decir, algo físico. Si el Eterno es espíritu, el Eterno es espíritu, ¿por qué Moisés le iba a decir que le permitiera verlo si Moisés sabía? Pero el Eterno le dice que hay una presencia que va a ir. Después nos dice que es el ángel del Eterno que va delante de ellos, y ya sabemos quién es el ángel de Yahweh. Ahora, entonces en Éxodo 34 va el Eterno, ya recuerde que se quebraron las primeras, se quebró la ketubá de las bodas. Ahora el Eterno quiere dar una nueva promesa de bodas. Él desde ahora, fíjense que estoy haciendo todo este recuento para que ustedes vean que ese primer pacto no fue abolido de ninguna manera del todo, no fue que se rompió del todo. Aquí el Padre tuvo misericordia, les promete que su presencia va a ir con ellos, solo hay unos ligeros cambios, digamos. Entonces le dice, alízate 2 tablas de piedra. Las primeras tablas fueron entregadas por el Eterno, y se dice, según el texto en hebreo, que fueron grabadas en la piedra de la base del trono mismo del Eterno. Ahora ya no, ahora ya le estaba diciendo a Moisés, alice 2 piedras ya de aquí de la tierra. Fíjense que hay cambios muy importantes. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras. No va a haber ningún cambio. El pacto sigue igual. ¿Sí ven? Lo fundamental sigue igual. Solo ligeros cambios. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Eterno. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. ¿Sí ven? Ahora las 2 tablas ya eran de piedra de aquí. Y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjese, las palabras que está diciendo para volver a dar la ketubá del pacto, para volver a dar las piedras, las piedras del pacto. Dice,
él está diciendo el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, Yud-Heh-Vav-Heh, fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Está recordando sus propios atributos y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, él está diciendo, yo perdono, yo soy misericordioso, pero soy justo. El que comete el pecado lo pagará en sus generaciones, lo pagará también por las consecuencias. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Estas tablas, recuerden que Moisés bajó otra vez con las tablas al pueblo en un día de Yom Kippur. Esto es muy interesante, pero no vamos a entrar hoy en eso. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Vuelve la preocupación de Moisés. ¿Quién va a ir con nosotros? El que pensó, nosotros solos acá, con todo, él a cargo de todo este mundo de gente y sin la presencia del Eterno imposible. Dice, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Otra vez hace el pacto. ¿Se dan cuenta? El antiguo pacto no está abolido. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, las obras del Eterno, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Digo, entonces no se preocupe que yo voy a hacer el pacto y voy a hacer cosas grandes entre el pueblo. Ustedes no van desprotegidos. Entonces le da de nuevo los mandamientos y entre ellos le dice o resalta Moisés, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, muy importante, pueblo, lo que ustedes no pueden volver a hacer es inclinarse delante de otro Dios. Entonces dice, por tanto, no harás alianza, y aquí es donde comienza la palabra apartado o santo. Por lo tanto, para que ustedes no se inclinen delante de los dioses de la tierra, ustedes no harán alianza con los moradores de la tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Mucho que hemos visto eso. Aquí lo invitan a que coman las empanadas que se están haciendo a favor de San Francisco de no sé quién y corra a comprar las empanadas en pos de falsos dioses. El Eterno dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. O sea, otra vez vuelvo a hacer el pacto que se había roto. Y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con el Eterno. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con el Eterno. Ahora, ¿por qué estoy tomando esto? Porque ahora que veamos el nuevo pacto, vamos a entender estas palabras. Proféticamente, ¿por qué Moisés tenía le resplandecía el rostro de tal manera que él tenía que poner un velo sobre su rostro? ¿Qué era lo que le estaba diciendo a Israel? Ahí había un mensaje que Israel no lo entendió y no lo entiende hasta hoy la casa de Judá, pero nosotros sí lo entendemos y lo vamos a entender al final de este estudio. Jeremías 30, entonces, Jeremías 30 nos empieza a anunciar ya que lo que se llama el nuevo pacto o el pacto renovado. Muy importante esto, la palabra nuevo en hebreo no quiere decir algo diferente. Es decir, si yo compro una blusa nueva, quiere decir que voy a un almacén y compro algo diferente de lo que tenía.
Pero si yo digo renovado, renovado puede ser que algún cambio le hice a lo que era antiguo. Así es la palabra realmente para el nuevo pacto. Para el nuevo pacto, no es un pacto nuevo, es un pacto renovado. Es el mismo pacto con una variación. Y por eso estamos trayendo toda la secuencia. Entonces recordemos, ya el Eterno vuelve a hacer el pacto con Israel, se lo promete a Moisés, ya viene toda, sigue todo la historia, viene Josué, después aparece ya David, después viene, después de Salomón, el Eterno divide al pueblo de Israel en las dos casas. La casa de Judá permanece, o la casa de David permanece con el Eterno, la casa de Israel se va al mundo, la casa de Israel se vuelve pagana, pierde su identidad israelita, se aparta por completo de la Torá y se vuelve gentil, se mezcla entre los gentiles y se vuelve gentil. Entonces, a través del profeta Jeremías, el Eterno comienza a anunciar la restauración de Israel. Recuerden, dijo que lo hacía, que él tenía misericordia con pacto eterno, que nunca iba a dejar a la casa de Judá. Pero, ¿qué pasó con la casa de Israel? En este momento está toda entre los gentiles. El nuevo pacto, o el pacto renovado, está en Jeremías 31, pero Jeremías 30 nos da el contexto, por eso lo vamos a leer para que entendamos más fácil todo esto. Palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, así habló el Eterno, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. O sea, ahora ya le empieza a anunciar, bueno, está llegando el tiempo de volver a levantar otra vez las 12 tribus, promesa que le hizo a David también. Entonces dice, haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Eterno, y los traeré a la tierra que di a sus padres, la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, la cual disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló el Eterno acerca de Israel y de Judá. En el versículo 18, me gustaría que ustedes lo leyeran seguido en sus Biblias, pero en el versículo 18 dice, así ha dicho el Eterno, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Dice, aquí le está hablando a los cautivos de la tienda de Jacob. Ellos van a volver otra vez a su tierra, van a edificar un templo, van a tener un templo. Es el templo que está prometido, saldrá de ellos acción de gracia y regocijo como nación. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y él ya empieza a pensar todo Israel volviendo otra vez a la tierra prometida. Y castigaré a sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Fíjense y verá. De ella saldrá su príncipe. ¿Quién es el que dijimos que iba a ser príncipe sobre Israel? ¿Y quién es el que dijimos que es el Señor sobre Israel, el Rey de Reyes? Y le haré llegar cerca y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Eterno. Me seréis por pueblo y yo seré a ustedes por Elohim, o por su Dios. He aquí la tempestad del Eterno sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. O sea, él nos está anunciando que él va a empezar a levantar otra vez toda esa casa de Israel, pero que al final él sabe que esto viene con furor contra todas las naciones impías que han hecho escarnio de Israel. Dice, no se calmará el ardor de la ira del Eterno hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Dice, en el fin de los días entenderéis esto. Ustedes se imaginan en ese tiempo del profeta Jeremías
¿Cómo iban a poder entender lo que nosotros estamos viendo hoy? La maldad extrema que hay, la gente feliz detrás de todos los impíos, felices porque aprueban el aborto, porque aprueban los asesinatos, felices porque sacan al Eterno de todas partes. O sea, esta maldad, eso no se veía en ese tiempo, ellos no lo podían entender. Nosotros que estamos en el tiempo final, lo entendemos. Entonces empieza Jeremías 31. En aquel tiempo, fíjense por qué es importante leer el contexto. En aquel tiempo, ¿de qué nos está hablando? Del tiempo final, porque recuerde, no existía la numeración, era un solo texto. Entonces, en el fin de los días, ustedes van a entender esto. En aquel tiempo, o sea, en el fin de los días, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. O sea, otra vez los voy a congregar como hijos, porque la casa de Israel la había desechado. Así ha dicho el Eterno. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. ¿De qué se está acordando? Ay, discúlpeme, es que como estuve todo el fin de semana enferma con ese flu, tengo todavía la garganta terrible. Bueno, perdonen. Así ha dicho el Eterno. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Es decir, el Eterno está acordándose del pacto antiguo. Fíjense que no está abolido, es solamente que va a ser renovado. Él iba en busca de reposo. El Eterno se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Acabamos de leer eso que se lo dijo a Moisés. Aún te edificaré, dice, y serás edificada, oh Virgen de Israel. O sea, ya el Eterno le está anunciando la gloria que vamos a tener nosotros los hijos de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, saldrás en alegres danzas. Ustedes han visto cómo la casa de Judá danzando alrededor de los muros de Jerusalén. Eso lo llena uno de alegría. A mí hasta lágrimas me salen de ver esto, de ver ese gozo. Eso lo vamos a vivir. Vamos a entrar a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. Nosotros vamos a estar allí adornados con panderos, con danzas. Serán plantadas viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan, disfrutarán de ellas, porque habrá un día, fíjense y verá. Entonces estamos hablando de los últimos tiempos. ¿Por qué el Eterno puede ver otra vez esta restauración de Israel? Porque habrá un día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh, nuestro Elohim. Ustedes ya entienden por qué mi página se llama Desde el monte de Efraín. Les cuento en un paréntesis rapidito, cuando el Eterno me dio esta palabra, yo no entendía todavía siquiera quién era Efraín, sino que el Eterno me guió a esa palabra. En el monte de Efraín los guardas clamarán, levántense y subamos a Sión. Y ese yo entendí, ese es el nombre de la página. Y es lo que yo estoy haciendo desde mi página, llamando a la gente, levántense, vamos a Sión, a Yahweh, nuestro Elohim. Porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, haced oír, alabad, decid, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí que yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los fines de la tierra. Entre ellos vendrán ciegos, cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz. O sea, todos los que estamos alrededor de la tierra, que estamos siendo llamados a volver a Israel, nosotros somos esa promesa. Nosotros estamos en el final de los tiempos. Somos esta promesa. Dice, irán con lloro, pero con misericordia los haré volver. Muchos están malinterpretando ese sentimiento y salen con ira, piensan que han perdido tiempo. No hemos perdido tiempo, nosotros hemos estado en el camino escuchando la voz de Yeshua. Es que venimos paso a paso y en el último tiempo era el llamado final donde las naciones se mecerían, lo vimos ahora. Entonces dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 1? Que quién es el que está junto a arroyos de aguas y será bendecido, el que en la Torá medita noche y día. Entonces, ¿qué se trata? Que nos hará volver a enseñarnos la Torá, como dice también Isaías 2 y Miqueas 4.
Entonces dice, y por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. O sea, él aquí ya está hablando es de la casa de Israel. Otra vez, si ustedes ven todo el texto de Oseas, entienden en el momento en que ya el padre perdona a la casa de Israel y la vuelve a llamar con misericordia. Y ya se llama toda en la casa de Efraín también. Entonces dice, oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Mire, aquí encontramos otra clave muy importante para entender la identidad de Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Yo solamente fui enviado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua nunca dijo que había venido a buscar a los gentiles ni a formar una iglesia gentil. Él dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15. Aquí dice, el que esparció a Israel lo reunirá. ¿Quién fue el que esparció a Israel? El Eterno. Y él es el que lo viene a reunir y a guardar como el pastor a su rebaño. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el buen pastor, el buen pastor. Entonces imagínense, ¿quién es Yeshua? La imagen visible de Elohim. Es que ponerle otra cosa es empezar a sacar textos de contexto. Sigamos. Porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Ustedes han visto cómo es el regreso de nosotros a las raíces hebreas. Esto es un gozo, nosotros estamos felices, hay muchos hasta que se les va la mano, pues, y terminan hasta disfrazados y no encuentran cómo más vestirse, pero es parte de su gozo, de ese gozo de aprender la Torá. Nos falta tiempo para aprender. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, correrán al bien del Eterno, al pan, al vino, al aceite, al ganado, las ovejas, las vacas. Su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Dice entonces la Virgen, cuando ya todo esto se cumpla, la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, cambiaré su lloro en gozo, los consolaré, los alegraré en su dolor. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien. Entonces dice en el 15, así ha dicho el Eterno, fue oída una voz en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta a sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. La casa de Israel, ¿de quién desciende? De Raquel. La casa de Judá, ¿de quién desciende? De Lea. Lea es la mamá de Judá y Raquel es la mamá de José. Entonces, esta Raquel de la que está hablando acá, como la voz de Raquel es la que llama a todos los hijos de José a la casa de Israel, a la casa de Efraín, que son nombres sinónimos. Recuerde, como la casa de Judá y la casa de David son sinónimos. Entonces dice que está llorando desconsolada porque sus hijos perecieron, porque ya están cortados del pueblo. Pero así ha dicho el Eterno. Reprime tu llanto, tu voz, no llores más, y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Eterno, y volverán de la tierra del enemigo. O sea, no te preocupes que ellos van a volver. Esperanza hay para tu porvenir, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. O sea, ya ahora viene el clamor que nosotros sentíamos. Me azotaste, fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Yahweh mi Elohim. Porque después que me aparté, dice Efraín, nosotros es lo que estamos sintiendo, porque todos, aunque vengamos de Judá, la mayoría de los latinos venimos de Judá, pero igual nuestros antepasados dejaron la Torá, la dejaron del todo, se fueron como la casa de Israel. Nosotros entonces lloramos, dice, reconociendo, en arrepentimiento reconocimos la falta, herimos el muslo, dice, me avergoncé, me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Pero ¿qué dice el Eterno? Unas palabras de amor. ¿No es Efraín, hijo precioso para mí? Fíjense que, recuerden, en el pacto antiguo fue un pacto de amor, de matrimonio, un pacto de enamorado, digámoslo así. Ustedes serán mi especial tesoro sobre la tierra. Esas son palabras de enamorado. Aquí entonces el Eterno vuelve y le dice a Efraín, a la casa de Israel, aunque ustedes me dejaron, yo tuve misericordia. Y ahora le dice, Efraín, tú eres
hijo precioso para mí. No es niño en quien me deleito. Desde que hablé de él, no me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente de él tendré misericordia. Recuerdan que el padre del hijo pródigo está esperando a ese hijo pródigo que es la casa de Israel, nosotros, toda la casa de Efraín, que lo está esperando con los brazos abiertos. Es lo que le está diciendo acá. Mis entrañas se conmovieron por él, siempre me he acordado de él, ni un solo día he dejado de esperarlos. Tendré misericordia. Entonces nos dice a toda la casa de Israel: pongan señales, pongan notas en el camino, noten la calzada, vuelvan a las sendas antiguas. ¿A través de qué? A través del Tanakh. El Tanakh es el que nos va a marcar el camino. Entonces nos dice: pongan señales, vuélvanse por el camino por donde se fueron. ¿De dónde salimos? De Israel con su Torá, y salimos al mundo. Ahora volvemos a Israel y volvemos a la Torá, volvemos a las sendas antiguas. Por el camino por el que fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija contumaz? Es lo que nosotros hoy le decimos a la iglesia cristiana. Pero ¿hasta cuándo van a entender que eso era un paso? Y hoy llegamos a un punto en que ya el Eterno nos quitó el velo, que vamos a entender ahorita el velo. Y ahora ya sabemos que tenemos que volver otra vez. Ahora ya sabemos quiénes somos. Sabemos que salimos de Israel, que nos volvimos gentiles, que debemos volver otra vez a la casa del Padre. Entonces dice: porque el Eterno creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho el Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a los cautivos. El Eterno te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. También Judá hoy está extrañado de nosotros. ¿De dónde se están levantando todos estos locos diciendo que vuelven a la Torá y que vuelven a Israel y que son Israel? Ellos ni entienden. Pero muchos que entienden dirán: que el Eterno te bendiga, morada de justicia, monte santo, y habitará allí Judá. Recuerden, el que va a habitar primero en Israel y Judá, también en todas las ciudades y los que van con el rebaño, porque satisfaceré el alma cansada y saciaré el alma entristecida. En esto me desperté, dice el profeta, y vi que mi sueño fue agradable. He aquí, entonces dice el Eterno, he aquí vienen días en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Fíjense que la restauración es para ambas, pero primero la casa de Judá, primero la casa de Israel va a ser restaurada, después la casa de Judá, con Zacarías 12. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Así como los esparcí, así los voy a recoger. Y en aquellos días no se dirá más: los padres comieron las uvas y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, ya no se dirá más. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nuestros antepasados fueron los que dejaron la Torá por el miedo a la Inquisición. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ya ese castigo ya no lo tenemos que sufrir, ya cada uno va a ser responsable por su propia vida. Si nosotros volvemos ahora, somos perdonados, no importa lo que hubieran hecho los antepasados, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto. Entonces ahora sí lo anuncia, el nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense muy bien ahí en el PowerPoint para que ustedes lo puedan leer y confírmelo en sus Biblias. Confírmelo en sus Biblias. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No dice que va a ser un nuevo pacto con la casa, con los gentiles, con los paganos, con el mundo. No lo dice, eso no existe. Es el mismo pacto antiguo, fíjense y verá, el mismo. Hemos venido en el proceso de restauración del pacto, pero en ningún momento el pacto se ha acabado. Ahora miremos el pacto. No va a ser, dice, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí ya nos va a explicar cuál es el cambio. ¿Qué es lo que le va a renovar? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Recuerda, acabamos de decir que ya se acababan de casar ahí en el monte Sinaí, precisamente en la fiesta de Shavuot.
Entonces dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Ahora, la Torá ya no la voy a dar en piedra. Ahora la Torá la voy a poner en la mente y la escribiré en el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Se dan cuenta? La iglesia dice, el nuevo pacto es con la iglesia gentil y la Torá está abolida. Pero la palabra dice que el nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá y consiste en que la Torá ahora va a ser puesta en los corazones y en nuestra mente a través de la obra del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿cuál es la provisión de este pacto? El Eterno escribirá la Torá en nuestro corazón, volverá a ser nuestro Dios, Él mismo nos enseñará a través de su Espíritu, lo conoceremos. Hoy estamos conociendo al Eterno, no sabíamos ni el nombre, nosotros no sabíamos siquiera que se llamaba Yud-Hei Bad-Hei. Nosotros habíamos recibido un nombre que es un insulto para el Eterno. Así que hasta hoy lo estamos conociendo. Y dice que nos perdonará el pecado. Ahora, ¿cuál es la garantía de ese nuevo pacto? Fíjense y verán. ¿Recuerdan la garantía del pacto de David? El día y la noche. Aquí también nos dice que esa es la garantía. Así ha dicho el Eterno, que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Eterno, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, solamente si no hay sol, ni hay luna, ni hay las leyes del sol y de la luna, entonces Israel dejaría de ser nación. Aquí están el sol, la luna, las mismas leyes, así que no nos preocupemos que el pacto sigue vigente. Así ha dicho el Eterno. También, miren, una segunda garantía. Si el día que se puedan medir los cielos arriba y explorarse los fundamentos de la tierra, entonces desecho a Israel. Bueno, nadie puede medir, el universo es infinito, la profundidad de la tierra tampoco, así que seguimos todavía en el pacto con Israel, no con ninguna iglesia. El Eterno entonces escribirá la Torá en nuestro corazón y mente. ¿Cómo va a ser eso? Ezequiel 36 nos dice cómo va a ser, a través de qué él va a escribir recuerde, con su propio dedo escribió en las tablas de piedra. Ahora en el corazón, ¿cómo lo va a escribir? Ezequiel 36, 22 nos dice, así ha dicho, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, aquí nos está hablando a nosotros. Yo no lo hago por ustedes porque ustedes profanaron mi nombre entre las naciones. Nosotros diciendo que nosotros éramos los hijos del Eterno y diciendo que su palabra era maldición. Ustedes pueden creer. Esas son de las cosas que a mí hoy todavía me duele el alma, haber participado de esa enseñanza tantas veces en la iglesia que dicen que el que está bajo la Torá o bajo la ley está en maldición, como si la voluntad del Padre fuera maldición. Entonces, ¿en qué clase de Dios creemos? Ahora, entonces dice, ustedes han profanado mi nombre entre las naciones. Las naciones ahora van a saber quién soy yo. Las naciones no conocen al Eterno. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no lo conocíamos y nosotros éramos un mal ejemplo para las naciones. No éramos sal y luz. Claro, si decíamos que la Torá estaba abolida, que ya podíamos hacer lo que quisiéramos. Bueno, no en todo, pero en muchas cosas. Entonces dice, ahora yo los voy a tomar de las naciones, los voy a recoger, los voy a traer y voy a esparcir sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y os pondré un espíritu nuevo. Esas tablas van a venir en un corazón nuevo, esa Torá va a venir en un corazón nuevo, en un espíritu nuevo dentro de nosotros, y quitaré de vuestro corazón el corazón de piedra. Recuerde, las tablas eran primeras en piedra. El que no reconoce la Torá, el que no guarda la Torá, su corazón es de piedra. Y dice, y nos dará un corazón de carne, donde puedan estar escritas todas las palabras de la Torá.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí es lo que nos dice el nuevo pacto. El nuevo pacto consiste en que se pone la Torah en el corazón a través del Espíritu Santo del Eterno. A través del Espíritu Santo del Eterno, a través del Ruach HaKodesh, dice, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si una persona ha recibido realmente el Espíritu del Eterno, entonces él tiene que caminar en los estatutos, tiene que obedecer la Torah, porque esa es la prueba. Dice, porque pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Sabe qué pienso yo? Yo siempre, esto tal vez lo discutimos en uno anterior. Yo fui bautizada en el Espíritu, eso sin duda alguna, y cambió mi vida por completo. El mismo día que yo recibí a Jesús, hace como 30 y yo no sé cuántos años, ya como 36 años. Bueno, yo sé que lo recibí. Yo sé que en parte cambió mi vida y siempre mi deseo ha sido de obedecerle, hasta que ya llegó el día en que me guió a la verdad, a la Torah, y ahora esa Torah la recibo con todo mi corazón. Pero yo venía recibiendo. No es que todo lo que se ha llamado recibir el Espíritu dentro de la iglesia es falso, de ninguna manera. A los que nos cambió la vida y nos hizo nuevas criaturas y empezamos a dedicar nuestra vida al Eterno, así tuviéramos equivocaciones, recibimos por lo menos en parte ese espíritu y esa limpieza, y nos quitó tantos ídolos y nos sacó de la iglesia católica con toda la idolatría y nos trajo a un camino mejor, y ahora a uno todavía mejor. Entonces dice, pondré mi espíritu, ustedes caminarán en mis estatutos, habitarán en la tierra que les di a vuestros padres, os guardaré de las inmundicias y los bendeciré. Llamaré al trigo, lo multiplicaré, no tendrán hambre, multiplicaré el fruto de los árboles, el fruto de los campos. ¿A qué viene esto? A las bendiciones del pacto del Sinaí, porque el nuevo pacto es continuación del pacto del Sinaí, no es diferente, no es independiente, tiene las mismas bendiciones y las mismas maldiciones. Si andamos en la Torah, estamos recibiendo bendiciones, será bendita nuestra canasta, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias, todo será bendito. Si no la guardamos, entonces vendrán maldiciones también sobre nuestras vidas. Pero dice, no lo hago por vosotros, sabedlo bien, y avergonzaos y cubríos de confusión, porque nosotros estábamos muy mal. Mire, pastores, si ustedes hoy hay pastores que están escuchando este estudio, yo les digo, mire, hicimos hasta hoy, con la ayuda de ustedes, sus ovejas han hecho hasta hoy lo que podíamos mientras se nos revelaba la verdad. No es que hicieron un mal trabajo, no es que estaban engañando a nadie. Pero hoy ya tenemos que reconocer con vergüenza que de verdad estábamos equivocados en algunas cosas, pero ahora sí enderezamos el camino y venimos a recibir todas las bendiciones. Y termina diciendo, aún seré solicitado por la casa de Israel, multiplicaré los rebaños, las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Hoy que estamos haciendo todo, reuniéndonos para celebrar fiestas con gozo, estamos haciendo todo esto. ¿Cuándo fue dado este espíritu del Eterno a los discípulos de Yeshua? Ahorita vamos a entender el proceso, en el día de Shavuot. Ahora entonces, hay más provisión. Ahora el Eterno nos reunirá, nos limpiará con agua viva, nos dará un nuevo corazón, pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros y nos hará fieles a la Torah. La obligación del nuevo pacto, ¿cuál es? La fe y la obediencia, como en todos los pactos. Señal del pacto, ¿cuál es? La presencia del Espíritu Santo del Eterno en nuestras vidas, del Ruach HaKodesh. Esa es la señal del pacto. Si usted no ha tenido ese encuentro con el Espíritu Santo del Eterno, entonces todavía no tiene la señal del nuevo pacto. Pero ahorita vamos a ver cómo se obtiene o cómo no se obtiene. Segunda de Corintios 1:20, vamos a leerlo, porque esto nos va a confirmar que el Espíritu Santo es la señal del pacto. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén.
sea, todas son verdaderas. El que nos confirma con vosotros en Yeshua, el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos selló y nos dio las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Las arras son como esas monedas como con que se sellaba un pacto. Por ejemplo, en los pactos matrimoniales se usaba hasta no hace mucho llevar las arras, que eran como el pago, digamos, por el pacto. Segunda de Corintios 5:5 dice, mas el que hizo esto para nosotros es el mismo Elohim, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Efesios 1:13 dice, habiendo en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el sello del nuevo pacto es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que son las arras de nuestra herencia. ¿Cuál es la ceremonia del pacto? Recuerdan que en el primer pacto la ceremonia fue que Moisés escribió las palabras, edificó el altar, las 12 columnas, envió a los jóvenes que trajeran holocaustos y becerros y los sacrificó, tomó la mitad de la sangre, la puso en los tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, tomó el libro del pacto, lo leyó al pueblo y dijo, haremos las cosas que el Eterno ha dicho. Y Moisés roció la sangre y dijo, esta es la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros. Esa fue la ceremonia del pacto antiguo. ¿Cuál es la ceremonia del pacto nuevo? Yeshua, que fue enviado a morir en lugar de ese cordero, del cordero mismo en Pesach, Yeshua, que es la imagen visible de Elohim, que vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, la noche antes de morir, mientras comían, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, el pacto antiguo se selló con la sangre de becerros y corderos, y el pacto nuevo con la sangre del Cordero del Eterno, que es Yeshua. Por eso Yeshua dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? No son pactos diferentes, es el mismo pacto, solo que ahora el que está sirviendo de intermediario, de garante, es Yeshua, como en los demás pactos. En Primera de Corintios también nos dice lo mismo, dice que tomó la copa, ya Pablo es el que nos hace la reseña exactamente del mismo momento. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Cada que ustedes lleguen a un Pesach, recuerden que en ese Pesach se hizo la ceremonia del pacto, del nuevo pacto, ahora con la sangre del Cordero. En 2 de Corintios 3:3 también nos lo dice, nos dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora ese cambio era de la letra en piedra al espíritu que nos llena de vida. Ahora nosotros tenemos el espíritu en nosotros, como dice en Ezequiel 36, como nos dice en Ezequiel 36, ahora tenemos el Espíritu en nosotros, ya nos limpió, ya nos lavó, nos dio un corazón nuevo y nos dio, eso nos vivifica a nosotros. Ese es el nuevo pacto. Dice, por lo que aún fue glorioso. A ver, vamos a leer esta cita, porque aquí vamos a hacer referencia al velo del que hablamos con Moisés y lo vamos a entender. Entonces dice, siendo manifiesto que sois carta de Yeshua, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en las tablas del corazón. Aquí está hablando entonces de la diferencia entre los dos pactos. Y lo que fue renovado, dice, y la tal confianza tenemos mediante Yeshua para con el Eterno, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, porque creemos al Eterno, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, si ese primero que fue con letras en una piedra,
fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer. Fíjense esto, aquí estamos hablando de ese velo que tenía Moisés. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Que ese pacto necesitaba ser renovado. Entonces, Moisés, yo les dije, hizo como un anuncio profético de que habría un velo hasta un momento dado, hasta un momento en que ese velo ya pudiera ser quitado. ¿A través de quién? De Yeshua, como vamos a ver. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, cuando habla del ministerio del Espíritu y del ministerio en piedra, está hablando el pacto antiguo renovado, a que ahora la Torah no está en la piedra sino en el corazón, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, aquí lo que pasa es que la palabra perece es la que da a entender como si hubiera acabado el pacto, pero ya hemos visto que el Eterno nunca lo acabó, sino que prometió siempre su misericordia, pero dice, más glorioso será el que permanece. Así que pues, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran en él la vista, a fin de que aquello que había de ser abolido no el pacto, abolido no la Torah, sino el sistema de lo que iba a ser abolido era la Torah escrita en piedra, para ahora cambiar a la Torah escrita en los corazones. Pues la Torah no está abolida, ni el pacto está abolido. Lo que se dice ahí que abolido es la diferencia entre estar en la piedra y estar en el Espíritu. Hasta el día de hoy, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan a Yeshua, el velo se quitará. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí de relación? Cuando Yeshua es el garante de ese nuevo pacto, cuando Yeshua es el que viene a dar su propia sangre por nosotros, Yeshua mismo, cuando nosotros lo recibimos, Yeshua mismo es el que nos hace a nosotros, digamos que merecedores de recibir la presencia del Espíritu en nuestra vida. Ya lo vamos a ver en palabras de él mismo. Pero el que no tiene a Yeshua tiene todavía el velo puesto en el corazón de ellos. Todavía esa Torah está escrita en piedra. Todavía esa Torah está escrita allí afuera, digamos, de la persona. Entonces, dice, pero el día que se conviertan a Yeshua, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cuál era el error? Pensar que lo que estaba abolido era la Torah. No es la Torah ahora está escrita en el corazón. Lo que fue abolido fue la piedra, el corazón de piedra cambiado por un corazón de carne. La Torah en la piedra, ahora la Torah en el corazón a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Juan 14:15 dice Yeshua: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el consolador, fíjense, si ustedes me aman, dice Yeshua, guardarán mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos tiene Yeshua? Yeshua no tiene mandamientos diferentes a los del Padre. Entonces, ¿quién está hablando acá? La imagen visible de Elohim. Entonces dice, si me aman, si ustedes aman a Yeshua, si nosotros amamos a Yeshua y guardamos los mandamientos, Yeshua le rogará al Padre y nos enviará el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, porque no lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora. Solamente. Y Lucas 24:49 dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, yo la enviaré. Es Yeshua el que envía el Espíritu Santo a nuestra vida a cumplir ese nuevo pacto.
Si lo que han hecho tantas personas en las raíces hebreas, que vienen, salen los antimisioneros, les dicen dos tonterías y como no conocen la palabra, niegan a Yeshua al otro día, se creen importantísimos, se les apaga la luz del espíritu que tenían cuando estaban en la iglesia, si fue que la tuvieron alguna vez. Y siguen un ministerio solo en la carne, sin poder siquiera leer las escrituras de seguido, porque se van a encontrar con la imagen visible de Elohim y tienen que inventarse 50 cosas. Por eso es que tienen que decir que las escrituras no son ciertas, que las versiones, que si los errores, que si hablar contra las escrituras, porque no las entienden. Entonces, ¿qué pasa? Si la única manera de recibir el Espíritu, de recibir esa presencia del Espíritu que pone la Torah en nuestro corazón, es a través de Yeshua. Si ustedes dejan a Yeshua, se acabó, se apagó el Espíritu. Y uno lo ve en la cara, yo lo he visto en la cara de las personas que antes creían en Yeshua, lo niegan y después están apagadas. Es como si alguien hubiera hecho clic y apagó una luz dentro de sus vidas. Ya viene la arrogancia y la sequedad y la falta la falta de gozo y la falta de paz y todo esto. Uno lo ve en los que lo dejan. Ahora, Judá, que todavía no ha conocido a Yeshua, todavía no lo ha conocido porque no es el tiempo, no porque ellos no quieran. No, es que eso lo tenemos que entender. Una cosa es los que conocieron a Yeshua y lo niegan. Eso es muy distinto. Ahora, la casa de Judá todavía no es el tiempo de restauración. Ellos todavía tienen el velo puesto. ¿Por qué la mayoría de la casa de Judá, más del 80%, dicen ellos mismos, dice la misma casa de Judá, hoy son seculares? ¿Por qué no guardan la Torah como es? ¿Por qué están detrás de mandamientos de hombres? ¿Por qué detrás del Kabbalah? ¿Por qué detrás de todo esto? Precisamente porque tienen el velo puesto. No pueden ver a Yeshua en el Tanakh, no pueden ver a Yeshua en Génesis, no pueden ver a Yeshua en cada uno de los libros de la Torah, en cada uno de los profetas, en los salmos. No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque todavía tienen el velo puesto. Pero eso no quiere decir que están fuera del pueblo de Israel. No, están esperando. Y el día que ellos vean al que traspasaron, el velo será quitado y ellos verán a Yeshua en todas las escrituras. Y ellos, me imagino yo, que van a regañar a los que dejaron a Yeshua para decirle que tontos, ustedes lo tenían y lo dejaron, guiados por nosotros que nunca lo habíamos visto. De verdad, esto es lo que quiere decir el nuevo pacto. Esto es lo que nos está diciendo. Sin Yeshua no se puede recibir el Espíritu Santo. En Juan 14:25 nos dice también, os he dicho estas cosas, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Nadie recibe el bautizo en el Espíritu Santo, nadie recibe la presencia del Espíritu Santo, nadie recibe un corazón nuevo si no está creyendo en Yeshua. Eso nos dice la palabra y así es, porque así lo hemos probado nosotros en nuestra vida. Entonces, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que los he dicho. Entonces, dice Yeshua mismo dijo, si ustedes tienen que nacer del agua y del espíritu. Del agua nacimos en el día de la inmersión. Judá también nació del agua. Ellos mucho antes que nosotros, ellos estaban ya correctos. A ellos les falta nomás quitar el velo, ver a Yeshua, recibir el Espíritu, nacer del Espíritu. Eso va a pasar al final. Toda la casa de Judá y la casa de Israel vamos a estar, como dice Apocalipsis, dice que todos los santos de los últimos, de todo ese tiempo final, van a ser los que tienen la Torah y la fe en Yeshua. Todo esto nos lo confirma Hebreos 8. Yo los animo a que lean Hebreos 8. Dice, aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Bueno, mire, no hay un nuevo pacto con una iglesia gentil. Pastores, por favor, ovejas de Israel, por favor, atiendan a esto. Hay que dar el paso, hay que venir a Israel, es solo dar un paso y ya abrazar toda la Torah. Habíamos abrazado parte de la Torah, es abrazar toda la Torah, venir a ser bendecidos sin miedo. No era culpa de nadie. El Eterno dijo, las dos casas tendrían ceguera en parte, nosotros también teníamos ese velo en parte, nosotros en parte
veíamos a Yeshua, pero no veíamos la Torá. Judá veía la Torá, pero no ve a Yeshua todavía. Entonces, Hebreos 8 nos confirma, primero, que el nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. Segundo, que el nuevo pacto consiste en poner las leyes en la mente de ellos, y las leyes, la Torá, en la mente y en el corazón. Y ahí sí nosotros seremos por pueblo, y nuestro Elohim será por nuestro Dios, y ninguno enseñará a su prójimo. En la misma cita de Jeremías 31, y está en Hebreos, está en el Nuevo Testamento, no estamos diciendo nada que sea contrario. Resumamos entonces, Yeshua es el cordero, su sangre la ceremonia del pacto. En el primero era un cordero animal, en el segundo, en el pacto renovado, la sangre de Yeshua. Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas. Su muerte pagó el precio de la ruptura. Él nos envía el Espíritu de verdad. Y fíjense y verá que todo es exactamente igual. En Pesach, el cordero de Pesach muere, y de ahí ya sale el pueblo hasta Shavuot, donde recibe la Torá, donde tiene ese encuentro con el Todopoderoso mismo. Recuerden que en el momento él estaba y ellos estaban oyéndolo, ellos lo estaban viendo, ellos lo escuchaban su voz. Ahora, entonces, ahora viene Yeshua en Pesach. Nosotros venimos a Yeshua en Pesach. Nosotros, él paga él sella ese pacto. Él dice: esta es la sangre que voy a derramar hoy como cordero de Pesach, en la sangre del nuevo pacto. Y le dice a los discípulos: quédense, cuando él ya resucita, les dice: cuenten el Omer los 50 días y quédense en Jerusalén hasta el día de Pentecostés o de Shavuot, porque ese día, el Espíritu Santo los investirá a ustedes de poder. ¿Qué pasó? En Shavuot vino en la presencia del Espíritu Santo. Todos los discípulos que conocían a Yeshua fueron llenos del Espíritu Santo. De ahí en adelante, todos los que creían a la voz de los discípulos que hablaban de Yeshua, el que creía en Yeshua recibía el Espíritu. Entonces, recibieron el Espíritu por ejemplo, los que no creyeron en Yeshua, no lo van a recibir. Solamente se recibe el Espíritu por Yeshua HaMashiach, no más. Si ustedes dejan a Yeshua, el Espíritu se va, por eso se ven apagados. Si ustedes no quieren recibir el Espíritu, la Torah en sus corazones, sin Yeshua es imposible, seguirá estando en piedra. Entonces, no hay un pacto con la iglesia gentil, es un pacto con Israel. Solo existe Israel, nos está reuniendo, nos va a llevar a Sion cantando, y vamos a estar allá durante todo el milenio. Yeshua vendrá a hacer juicio a las naciones. Yeshua nos llevará a todos restaurados a Jerusalén. Allí reinaremos con él durante todo el milenio. David será el príncipe y las naciones estarán bajo el dominio de Israel. Jerusalén será alabanza en toda la tierra. Y ese es el final. Después viene la nueva Jerusalén. Al final, las 12 puertas para entrar a la nueva Jerusalén, que es lo que nosotros llamaríamos como el cielo, pero viene del cielo a la tierra. Las 12 puertas con los nombres de las 12 tribus. Por favor, ovejas de cristianas, por favor, pastores, abran sus ojos, dejen a un lado su orgullo y todos sus estudios de teología y todo, porque eso era en la época en que teníamos todavía velo en parte, estábamos con ceguera en parte. Hoy abrimos nuestros ojos, volvamos otra vez a la casa del Padre, volvamos otra vez a las sendas antiguas, pongamos señales, vamos aprendiendo fiesta por fiesta. Empecemos con el Shabbat, que es la señal del pacto del Sinaí. Empecemos con el Shabbat, vamos de fiesta en fiesta, vamos aprendiendo la Torá, vengan a aprenderla. Ustedes tienen allí, y por misericordia del Padre, de verdad que me ha permitido tener ya más de como 86, 87 videos de enseñanza. Véanlos, estudienlos, compártalos, envíenselos a los pastores, a la gente. Vamos a aprender, vamos a reunirnos en amor. Dejen esas palabras despectivas para la iglesia, dejen los que están insultando a la iglesia, paganos, no sé qué, apóstatas. No, así estábamos nosotros, y allá también fuimos
fuimos nosotros llenos por lo menos en gran parte del Espíritu del Eterno, porque creíamos en Yeshua. Instrúyanse en la palabra para que no dejen que los antimisioneros les tuerzan el camino. Venga nación, vuelva nación. Ese día de que desde el monte de Efraín los guardias clamarán que vuelva nación, es hoy, ese es hoy. Y yo les estoy diciendo desde el monte de Efraín, vuelvan a la casa del Padre. Nosotros somos ese hijo pródigo, y en todo lo que yo les pueda colaborar, de verdad que con todo el corazón. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, que nos ponga toda esta palabra con mucha claridad en nuestras vidas, que nuestros seres queridos todos la puedan entender, para que ahora, cuando empiezan estos tiempos finales, nosotros estemos bajo la protección del Todopoderoso, bajo las alas del Omnipotente. Muchas bendiciones, que tengan un Shavuot bendecido. Ahora tenemos ya próximo la fiesta de Shavuot, que el Espíritu sea derramado en nuestras vidas hasta que sobreabunde, que seamos llenos de la revelación del Ruach HaKodesh, que seamos llenos del Espíritu de verdad, que nuestros ojos se abran completamente, que todos ustedes sean muy bendecidos. Shalom, shalom.